Cerca del extremo sur de la península de Baja California en México, se desarrolla una historia extraordinaria. Un arrecife de coral floreciente de vida. Todos menos los aniquilados, diezmados por la sobrepesca imprudente. Pero los que lo destruyeron lo salvarán. Deslumbrantes cardúmenes de peces decoran una vez más el arrecife. Y los depredadores supremos del océano surcan estas aguas una vez más. Es fundamentalmente un ambiente pristino y en realidad es el único lugar así que queda en el Mar de Cortés. Cabo Pulmo, una de las reservas marinas más exitosas del mundo, nos da esperanza en la lucha por salvar los mares amenazados. Naturaleza azul. Vayamos al Mar de Cortés, sabiendo que nos convertiremos para siempre en parte de él. John Steinbeck. Frente al cabo oriental de la península de Baja California en México, un esfuerzo pionero está en marcha. El primer estudio de tiburones en la bahía de Cabo Pulmo. 3, vámonos. Los mares poco profundos aquí en el Mar de Cortés están llenos de vida. Más de 200 especies de peces encuentran refugio en el arrecife de coral. Remolinos de jureles, poderosos tiburones toro, rayas movula danzantes y enormes tiburones ballena. Pero no siempre fue así. Hace 30 años, el arrecife era estéril y sus aguas desiertas. Para los pescadores de Cabo Pulmo, lo único que quedaba eran fotografías de la preciada captura. Recuerdos y nada más que exprimir. El remoto pueblo de Cabo Pulmo está en el extremo sur de la península de Baja California, a 100 kilómetros del balneario turístico de Los Cabos. Se eleva sobre las orillas del Mar de Cortés, también conocido como el Golfo de California. Cabo Pulmo está escondido, rodeado por un desierto poco poblado y las montañas de la Sierra de la Giganta. Solo se puede acceder a él por un camino de tierra que serpentea y se arrastra por las llanuras polvorientas como las serpientes de cascabel. Alrededor de 100 personas viven aquí. La energía solar y los generadores alimentan el pueblo. No hay grandes hoteles. No hay centros comerciales, ni tampoco una marina. Solo hay una forma de lanzar los botes. El aislamiento del pueblo ha limitado su prosperidad. Pero Cabo Pulmo siempre ha tenido una cosa a su favor:
El arrecife. Es el único arrecife de coral duro de la costa oeste de Norteamérica. Y a los 20.000 años, también es el más antiguo. En los años 60 y 70, Cabo Pulmo era un pueblo de pescadores como muchos otros. Los tiempos eran generosos. Los pescadores locales extendían sus redes con toneladas de peces. Mi padre nos contaba que cuando era niño vio en Cabo Pulmo tantos tiburones como los pequeños trozos de madera que los ríos traen al océano cuando llueve. Y dijo, vi esa cantidad de tiburones en Cabo Pulmo, pero nunca más los volverás a ver porque los matamos, a todos ellos. A finales de los años 80, los pescadores locales comenzaron a ver menos peces. Los que quedaban se retiraron más lejos hacia el océano. Puedo decirlo porque lo recuerdo, yo era una niña. Salieron muy temprano por la mañana y regresaron algunos días muy tarde, casi de noche, sin peces. Cansados, sedientos, hambrientos, enojados, porque no podían encontrar nada, así que la pesca estaba disminuyendo, más y más. Sin peces, no había futuro. El pueblo pesquero de Cabo Pulmo estaba a punto de colapsar. Al darse cuenta de que sus medios de subsistencia estaban en peligro, los pescadores cuyos padres se lanzaron al mar antes que ellos dieron un paso drástico. Dejaron de pescar. El tío de Judith, Juan Castro, dirigió la campaña para intentar salvar la bahía. Él y otros se dedicaron a la conservación y al turismo. Después de varios años de esfuerzos, en 1995, Cabo Pulmo fue designado oficialmente como Parque Marino Nacional. Es una reserva, lo que significa que la pesca está prohibida dentro de sus límites. Pero la pregunta seguía en pie. ¿Volverán los peces? Los 2 o 3 años siguientes fueron los peores, porque no sabíamos qué hacer. Lo único que sabían hacer era pescar y nada más. Así que fue muy difícil, recuerdo esos años. Oh, Dios mío, fueron años muy duros. Y entonces pensamos que quizás cometimos un error. Los pescadores de Cabo Pulmo habían renunciado a sus medios de subsistencia, pero en el arrecife poco había cambiado. En 1999, los investigadores llevaron a cabo un estudio de los peces en el parque marino. Incluso después de 4 años de protección, el número de peces apenas había aumentado. 10 años después, repitieron el estudio. Esta vez, los resultados fueron asombrosos. En tan solo una década, Cabo Pulmo había aumentado la biomasa total de peces en más del 400%. Hoy no hay ningún lugar en el Golfo de California con más peces por metro cuadrado que en Cabo Pulmo. Cardúmenes de peces cerdo con sus franjas amarillas. Peces ballesta de cabeza roma. Y peces puercoespín patrullan sus propias zonas de coral. Las 4 toneladas de pescado por hectárea registradas en estos arrecifes califican como una de las más altas en cualquier parte, haciendo de Cabo Pulmo una de las reservas marinas más exitosas del mundo.
El éxito del parque ha sido atribuido a la aplicación de la ley por parte de los residentes locales, capitanes de barcos y maestros de buceo. Ricardo Castro tiene una tienda de buceo local. Ha estado buceando en Cabo Pulmo por más de 20 años y ha registrado más de 7,000 inmersiones. Como la mayoría de la gente aquí, sus antepasados habían pescado estas aguas desde el siglo pasado, vendiendo sus pescados a pueblos cercanos. Durante los últimos 5 años, Ricardo ha visto un cambio profundo en el arrecife. Pienso que, dado que ya no pescamos más, hay que decir que todo lo que estaba aquí antes está volviendo. Al hablar con mi padre y con mis tíos, ellos solían ver a los tiburones en la orilla cada día, así que creo que esos tiempos están volviendo. Los 80 kilómetros cuadrados de aguas protegidas de Cabo Pulmo son uno de los parques marinos nacionales más grandes del mundo. El ecologista Philippe Cousteau, nieto del legendario oceanógrafo Jacques Cousteau, ve a Cabo Pulmo como un modelo para áreas marinas protegidas en todo el mundo. En mi opinión, Cabo Pulmo es uno de los mejores sitios de buceo, no solo en el Mar de Cortés, donde es el mejor sitio, sino que es mejor que casi todo lo que he visto en el Caribe o en cualquier otro lugar de esta parte del mundo y en América Central. Menos del 1% de los parques marinos del mundo están vedados. Esta escala particular de 70 kilómetros cuadrados es una de las mayores reservas. Eso significa que aparte del buceo y el snorkel, es como debe ser. Es fundamentalmente un ambiente pristino y es el único lugar así que queda en el Mar de Cortés. El arrecife de Cabo Pulmo es uno de los más saludables de todo el Océano Pacífico. Y con arrecifes sanos vienen monstruosos enjambres de peces. Aquí vemos un gigantesco cardumen de jureles gigantes en una nube plateada y espesa que se arremolina constantemente. Es asombroso. Quiero decir que cuando estás buceando y hay un cardumen gigante de jureles, digo, si estamos a esta distancia, no podría verte. Vamos a tener una pared de peces. O si estás debajo del cardumen, no vas a ver el sol. Es una nube totalmente oscura. Los jureles nadan en cardúmenes muy apretados para protegerse de los depredadores. A medida que aumenta el tamaño del cardumen, más ojos son capaces de escanear grandes áreas del océano en busca de depredadores, aumentando la seguridad y dejando más tiempo para concentrarse en la alimentación. Uno de mis recuerdos favoritos aquí en Cabo Pulmo fue cuando me sumergí en el agua y solo tuve que descender unos metros antes de ver lo que parecía un cardumen de tamaño de un gimnasio de jureles gigantes. Nunca había visto un banco de peces tan grande en esta parte del mundo en toda mi vida. Me dejó sin aliento. Mientras nadan a tu alrededor es una masa de vida en forma de remolino. A diferencia de todo lo que he visto en el Caribe, a diferencia de todo lo que he visto en otras partes del Mar de Cortés, y por supuesto no podría existir en ningún otro lugar porque los pescadores se acercarían y acabarían esos jureles en un santiamén. No les llevaría más de unos días o unas semanas limpiar todo este arrecife de coral. La explosión de vida en el arrecife protegido ha sido asombrosa. Pero la última señal de éxito ha sido el regreso de los tiburones. Este lugar no tenía tiburones en los años 90 antes de ser una reserva. Vine aquí en los 90 para bucear y nunca vi un tiburón. Y 10 años después de que se declarara una reserva, los tiburones regresaron. La presencia de una población sana de tiburones es la prueba final de que el esfuerzo por restaurar este tesoro marino nacional a su antigua gloria ha funcionado.
Pero para asegurar que los tiburones permanezcan en Cabo Pulmo, aún queda trabajo por hacer. Para determinar el impacto que la reserva marina ha tenido en la población de tiburones residentes, el biólogo marino James Ketchum y su equipo están llevando a cabo un estudio de tiburones en Cabo Pulmo. Estamos viendo una abundancia de tiburones. ¿Cuántos tiburones hay aquí y cuál es la diversidad de los tiburones? ¿Qué especies estamos encontrando aquí en Cabo Pulmo? Elegimos este lugar por los tiburones. En los años 2000 y 2005 comenzaron a regresar a Cabo Pulmo y nadie los estaba estudiando, así que esa es otra razón por la que vinimos aquí, para hacer el primer estudio de los tiburones. Necesitábamos promover suficiente información al gobierno mexicano para manejarla de la forma correcta. ¿Cuál es la manera correcta? No tener demasiados buzos o demasiada gente en el agua. Proteger suficientemente a los tiburones. Si tienes un lugar que no es bien manejado, los tiburones se irán. Los molestarán demasiadas veces hasta que abandonen el lugar y se vayan a otra parte. No queremos que eso suceda en Cabo Pulmo. Algunos tiburones llevan marcas electrónicas que envían señales individuales a un receptor acústico. El receptor registra la presencia de tiburones que pasan y revela cuánto tiempo pasa un tiburón en un lugar específico y cuántas veces vuelve al mismo lugar. Los datos sobre esos movimientos diarios permiten a los investigadores aprender sobre la morada de los tiburones y el uso del hábitat. También queríamos estudiar la eficiencia de esta reserva. Además de decir que es una buena reserva, también queremos saber cuántos tiburones hay aquí y cuánto tiempo permanecen aquí para medir la eficacia de la reserva. La investigación se lleva a cabo bajo el agua y en tierra. Estudiantes posicionados a una altura de entre 5 y 10 metros sobre el nivel del mar están atentos a los tiburones que navegan a lo largo de la orilla. Muchos tiburones cazan en aguas poco profundas cerca de la costa. Hemos visto 11 especies de tiburones hasta ahora. Tenemos una cantidad de tiburones, una gran diversidad de ellos y una gran abundancia de algunas de estas especies. Así que es un lugar increíble en términos de ecología y biología de los tiburones. Los tiburones toro son las especies más comunes que se encuentran en Cabo Pulmo, aunque los tiburones de puntas blancas, los tiburones gato y tiburones galápago también navegan por estas aguas. Durante años, los tiburones toro no se veían en ninguna parte. Una vez que la zona quedó sin peces, no había nada aquí para que comieran. Pero estos depredadores pelágicos han regresado en abundancia, aunque curiosamente, rara vez parecen estar cazando. Cuando vemos tiburones toro aquí en Cabo Pulmo, solo ellos están descansando. Es una especie de estación de descanso y refugio. No se alimentan realmente cuando los miras, no están reproduciéndose, pero probablemente se están mudando a zonas de búsqueda de alimento por la noche o por la tarde, cuando nadie los está mirando. Los tiburones toro navegan lentamente a través de las aguas cálidas y poco profundas. Pueden parecer perezosos, pero son capaces de rápidos estallidos de velocidad para atrapar presas pequeñas y ágiles. Al tener la mordedura más fuerte de todas las especies de tiburones, más poderosa que la de un gran blanco, pueden atacar tortugas, delfines e incluso otros tiburones. Los tiburones toro reciben su nombre por su hocico corto y contundente. Lo usan para golpear con la cabeza y aturdir a las presas, y por su supuesto temperamento pugnaz. Es un gran depredador, pero mi sensación es de querer ver más. Es simplemente hermoso. Me encanta bucear con tiburones porque cada vez que estás en el agua con ellos ves algo nuevo. Son animales muy impredecibles. La mayoría de ellos son los mejores depredadores. Esa es su naturaleza, ser impredecibles. Y eso los hace más increíbles. Se mueven con movimientos perfectos en el agua. Son una máquina perfecta en ese sentido. Son animales realmente
Nunca me he sentido amenazado por los tiburones en toda mi vida. Sobre todo por los tiburones toro. Se trata de respeto. Y los guías de buceo aquí en Cabo Pulmo son de clase mundial. Y es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo. Me gusta recordarle a la gente que es más probable que sea asesinada por un coco que por los tiburones. Cada año mueren más personas por accidentes relacionados con el pez dorado en los Estados Unidos que por ataques de tiburones. Así que si tienes miedo de ser atacado por un tiburón, no salgas de tu casa. Porque conducir el auto o cruzar la calle, todas esas cosas son mucho más peligrosas. Si ven un tiburón toro aquí en Cabo Pulmo, considérense afortunados, porque ver tiburones es algo muy raro en la vida. Olvídense del miedo que los medios de comunicación arrojan sobre estos majestuosos animales y simplemente aprecien lo hermosos que son. Recientemente, tiburones de arrecife de puntas blancas marcados por Ketchum en las Islas Socorro, a casi 500 kilómetros de distancia, han aparecido en Cabo Pulmo. Los tiburones de arrecife de puntas blancas no son típicos viajeros de larga distancia. Se cree que esos tiburones puntas blancas de Socorro siguieron corrientes cálidas impulsadas por el Niño. El Niño tiene dos caras. Son las dos caras de la moneda. Un lado trae malas noticias porque el agua está demasiado caliente, la termoclina baja y eso significa que los nutrientes quedan atrapados en lo profundo, ¿sabes? Por lo que no hay reabastecimiento de nutrientes en las aguas superficiales, así que básicamente no hay comida. Y eso es una mala noticia para muchas especies, para los principales depredadores y para varias especies. Pero en la otra cara de la moneda son buenas noticias porque tenemos migraciones de especies que de otra manera no podrían llegar a lugares donde normalmente no viven. Por ejemplo, el tiburón de arrecife de puntas blancas. El puntas blancas está bastante restringido a las Islas Socorro, a ese archipiélago. Y ahora es capaz de habitar otros lugares como el sur del Golfo de California. Así que creo que son buenas noticias, en cierto sentido. Una especie conocida por su comportamiento migratorio es el tiburón ballena. El pez más grande del mar, el más grande que ha vivido en nuestro planeta. Tiene la longitud de un autobús escolar. Un tiburón ballena puede pesar más de 20 toneladas y tiene 12 metros de largo, 4 veces el tamaño del gran tiburón blanco. Su boca es lo suficientemente ancha para permitir que 4 buzos entren a la vez. Al marcar a los tiburones ballena, los científicos pueden aprender sobre sus hábitos de migración. Un tiburón ballena fue rastreado desde el Mar de Cortés a un punto a más de 12.000 kilómetros a través del Océano Pacífico. El pez más grande del mundo es también uno de los más misteriosos. Los tiburones ballena marcados desaparecerán durante semanas cuando descienden más de 1 kilómetro hacia las frías profundidades de los océanos. Poco se sabe sobre sus hábitos de apareamiento y parto, pero los estudios aquí están arrojando una nueva luz. Se cree que el sur del Mar de Cortés es una zona de cría de tiburones ballena que migran para reproducirse. Hace un par de años, no muy lejos de aquí, vimos una hembra grande que tenía su cloaca abierta. Acababa de parir. Los costados de su vientre estaban esponjados, así que tenemos pruebas muy sólidas de que estos tiburones están naciendo aquí en el sur del Mar de Cortés. Aquí un adulto y 2 jóvenes se alimentan cerca de la superficie. Se cree que el tiburón ballena cría a gran profundidad y se queda ahí durante meses. Las aguas profundas ofrecen protección contra depredadores como el marlín azul y las orcas que cazan a los tiburones ballena jóvenes. La madre y la cría permanecen en las profundidades hasta que la cría mide al menos 2 metros de largo. Luego salen a la superficie a una guardería secundaria donde se reúnen los jóvenes. Aquí en la Bahía de La Paz tenemos un vivero secundario de gran importancia. Vemos tiburones ballena de 2 o 3 metros allí cada año.
de modo que sabemos que probablemente están pariendo aquí. Se quedan en la parte más profunda del Mar de Cortés, en el Golfo de California. Luego alcanzan un cierto tamaño, salen a la superficie y se quedan en la costa para protegerse y alimentarse de plancton. El pez más grande del mar se alimenta de algunos de los más pequeños. El plancton es el alimento más abundante en el mar, y los tiburones ballena son una de las 3 especies conocidas de tiburones que se alimentan de estas plantas y animales microscópicos. Los tiburones filtran el plancton a través de almohadillas que cubren la entrada de la garganta. Los tragos gigantescos en la superficie atraen el agua hacia la boca, succionando el plancton. Un solo tiburón puede filtrar más de 600.000 litros de agua por hora. Es suficiente agua para llenar una piscina olímpica en solo 4 horas. Es increíble. Cuando se ve un tiburón ballena realmente grande de más de 10 metros de largo, no es la longitud, sino también la circunferencia. Es como un enorme submarino. Cuando estamos estudiando los tiburones ballena aquí en la Bahía de La Paz, lo primero que hay que hacer es mirar el sexo del tiburón. Con los jóvenes es fácil, solo tienes que bajar un poco y buscar los pterigopodios. Los tiburones machos tienen 2 órganos que se llaman pterigopodios. Cuando ves un tiburón de más de 10 metros de longitud, tienes que sumergirte de verdad. Te zambulles varios metros para ir debajo del tiburón y ver si tiene pterigopodios o no. Así que son animales que son monstruosos. Vendrán directo hacia ti y te pasarán nadando como si no tuvieran interés en el mundo. Y su boca mide 1,80 m de ancho, un enorme agujero negro. Y tú piensas, Dios mío, va a absorberme. No es así. Saben que estás ahí, no quieren meterte ahí porque no pueden comerte. No les gusta tu sabor. Son unos gigantes muy gentiles. Pero ver algo del tamaño de un pequeño submarino que viene hacia ti es una experiencia aleccionadora. Y podría hacerte retener el aliento por un momento. Es uno de esos avistamientos en el océano. De esas experiencias que nunca he olvidado. Que nadie olvida cuando lo ve. Es simplemente impresionante. Mientras el sol se pone sobre el Mar de Cortés, otro que come a través de un filtro se lanza a través del agua en la oscuridad de la noche. No se acerca al tamaño del tiburón ballena, pero en cantidades tan grandes es igual de notable. La raya mobula. A medida que cada raya se desliza a través del agua, 2 aletas con forma de cuchilla canalizan el agua hacia su amplia boca abierta, donde las branquias tamizan el plancton microscópico y el krill. Los poderosos batidos de las alas impulsan constantemente las rayas a través del agua, pasando agua rica en oxígeno sobre las branquias para la respiración. La acción ininterrumpida es un poco excesiva para este pez globo que se retira rápidamente. Las aglomeraciones de mobulas, particularmente comunes en la época de cría, pueden ascender a cientos. Pero estos grandes cardúmenes son vulnerables a la pesca comercial. Las mobulas son muy valoradas en el comercio internacional. Son usadas en la medicina china y como ingrediente de la sopa de aleta de tiburón. Un solo arrastre de una red de pesca a través de uno de estos bancos puede arrastrar muchas rayas, disminuyendo dramáticamente la población. Hoy en día, las aguas protegidas de Cabo Pulmo son similares a las de un arrecife de coral donde nunca se ha pescado.
El arrecife funciona como un vivero para un gran número de animales que viven en el Mar de Cortés, y los beneficios de su protección se extienden más allá de los confines del arrecife. Lejos del parque marino, la pesca se ha incrementado. Los pescadores fuera de los límites del parque aprovechan ese efecto de desbordamiento. Para evitar que la pesca vuelva a diezmar el arrecife, el personal del parque marino Daniel Gatica y Alicia Chávez patrullan las aguas protegidas de Cabo Pulmo. Están buscando cazadores furtivos con pesadas redes de malla que arrastran todo lo que pasa a su paso, incluyendo tiburones y rayas. Los barcos de pesca ilegal a menudo intentan evadir la captura. A veces corren. Cuando miran el barco, se van. A veces esperan y cuando nosotros llegamos a su barco, algunos como que se enojan mucho porque quieren pescar en cualquier parte. Los guardaparques arrestan y multan a los pescadores y confiscan sus barcos de pesca ilegal. Pero no solo los cazadores furtivos le conciernen a la patrulla marítima de Cabo Pulmo. Los barcos de buceo también pueden ser un problema. Buenos días, capitán. Es un barco de buzos, es un barco de buceo. Así que ahora vamos a revisarlo. Buenos días. Buenos días. Your bracelet. El personal del parque comprueba que el barco de buceo tenga los permisos adecuados y que los buceadores hayan comprado una pulsera del parque. Controlan estrictamente el número de buzos en Cabo Pulmo e instruyen a los buzos para que nunca toquen los frágiles corales del arrecife. Nos muestran los permisos, nos mostraron los brazaletes, nos mostraron todo. Ese barco está en regla para bucear. Allá hay otra para allá, ¿viste? Allá por la orilla. A lo lejos, la patrulla de la Marina detecta lo que parecen pescadores cerca de la orilla. Se acercan más para inspeccionar. Vamos a comprobar lo que está pasando ahí. Tal vez haya gente nadando o pescando con arpón, algo por el estilo. En esa zona no pueden pescar, ¿sabes? Así que vamos a ver qué es lo que pasa allá. Torre para Móbula, ¿me copias? Y Torre le copio. Son los trabajadores de James. Los estudiantes de James. Los estudiantes de James. Están trabajando con tiburones en esta área. Los pescadores resultan ser investigadores de tiburones que trabajan con el biólogo marino James Ketchum. Son los investigadores contando los tiburones y ese es su trabajo aquí en Cabo Pulmo. A 20 metros bajo la superficie del Mar de Cortés, yace una reliquia fantasmal que sucumbió al poder del mar. El naufragio del Fan Minh. Un buque pesquero chino incautado por las autoridades por intentar pasar de contrabando a casi 100 trabajadores migrantes a los Estados Unidos. En 1999, el buque confiscado de 55 metros de eslora fue hundido intencionalmente para crear un arrecife artificial, el primero de su tipo en América Latina. Hoy en día, el Fan Minh es un refugio para la vida marina. El pez corneta de arrecife. Una morena verde.
Una tortuga olivácea. De todas las tortugas marinas, las tortugas oliváceas son las más pequeñas. Tienen un peso medio de unos 35 kilogramos. También son las más abundantes, aunque su supervivencia está amenazada. En el agua, las redes de pesca cobran su precio. En tierra, las hembras que anidan son sacrificadas por su carne y su piel. La mayoría de las crías mueren en la playa antes de llegar al océano, perseguidas por pájaros, cangrejos e incluso perros. Por cada 1000 huevos puestos, solo una cría sobrevivirá hasta la edad reproductiva. En las playas que bordean el Mar de Cortés hay un pequeño número de sitios de anidación. Una alteración en una sola playa de nidos puede tener un efecto dramático en la población de tortugas. En Cabo Pulmo, Daniel y Alicia trabajan para asegurar que las tortugas marinas tengan un lugar seguro para anidar, nacer y finalmente abrirse camino hacia el mar. Listo, ya llegamos. Estos jóvenes conservacionistas buscan en la playa nidos vulnerables para luego llevarlos a un corral protegido. Entierran los huevos durante 6 semanas bajo arena pesada de más de medio metro de profundidad. El progreso de cada nido protegido es monitoreado para asegurar que sobreviva el mayor número de crías. Cuando los huevos eclosionan, los bebés se trepan hasta la superficie, se orientan al océano y se arrastran instintivamente hacia el mar. Es un viaje peligroso, lleno de depredadores. Pero el personal del parque marino no lleva a las crías directamente al mar. Las crías necesitan experimentar la playa e incluso saborear la arena mientras se apresuran por la playa hacia las olas. Se cree que esto ayuda a crear una memoria química de su lugar de nacimiento. Así pueden volver al mismo lugar en 12 o 15 años para poner sus propios huevos. Cada pequeña cría se tarda más de 1 hora para abrirse camino sobre la gruesa y húmeda arena. El agua no siempre ofrece el santuario que busca. Pero esta cría tiene una mano amiga. Cada ola la hace retroceder. Pero la tortuga está decidida y después de una docena de intentos fallidos, una ola la lleva al mar, donde comienza un viaje épico. Al norte de Cabo Pulmo, en los islotes, la sobreexplotación pesquera ha tenido un impacto dramático en grandes colonias de lobos marinos de Baja California. La disminución de las poblaciones de peces locales ha llevado a estos leones marinos a aguas más profundas para cazar peces fuera del alcance de los pescadores comerciales. Los leones marinos de California son comedores oportunistas. Se alimentan de peces, calamares y tiburones pequeños. Normalmente cazan en la superficie hasta unos 25 metros.
pero pueden sumergirse a una profundidad de 350 metros y aguantan la respiración hasta 20 minutos. Una hazaña asombrosa, permitida por una fisiología que ha evolucionado a lo largo de millones de años. Al iniciar una inmersión, los lobos marinos disminuyen su ritmo cardíaco, dejan de respirar y desvían el flujo sanguíneo de las extremidades al cerebro, al corazón y a los músculos. Son nadadores natos. Las grandes aletas delanteras impulsan sus cuerpos aerodinámicos a través del agua a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Capas gruesas de grasa y una capa de pelo áspero los aíslan de las frías aguas marinas. Los bigotes de los leones marinos contienen fibras nerviosas que ayudan a la navegación en aguas oceánicas y a detectar las vibraciones de las presas en el agua. Las sesiones de caza pueden durar hasta 30 horas. Esta joven hembra se ha topado con un cardumen de jureles. El cardumen está diseñado para confundir a los depredadores, pero ella exhibe una notable técnica de caza. En un cardumen de cientos de jureles, la leona marina se centra en uno solo y sale disparada tras el pez. Aunque el jurel intenta disimularse en el cardumen, la leona marina continúa su implacable persecución hasta que el pez esté demasiado cansado para nadar más que el cazador. En el agua, los lobos marinos son flexibles y ágiles. En tierra, las poderosas aletas delanteras y un hueso rotatorio de la cadera les permiten arrastrar sus robustos cuerpos sobre las rocas. Se reúnen en áreas protegidas cerca de la orilla y pasan horas holgazaneando bajo el sol. En tierra no tienen depredadores. En el mar, los grandes tiburones blancos y las orcas representan la mayor amenaza. Cuando no están cazando, los jóvenes lobos marinos tienen una cosa en la cabeza: jugar. Los jóvenes se persiguen unos a otros, luchan y practican batallas territoriales durante horas y horas. A pesar de la disminución del suministro de alimentos debido en parte a la sobrepesca, la población de lobos marinos en los islotes ha aumentado el 20% desde 1991. Estos curiosos animales han aprendido a adaptarse y prosperar. De vuelta en Cabo Pulmo, bucear en el arrecife es como viajar en el tiempo cuando todo el mar de Cortés estaba lleno de vida. Hoy en día, las aguas de Cabo Pulmo contienen lugares de interés que raramente se ven en todo el mundo. No es un secreto que los océanos están sufriendo. Cuando se habla no solo de sobrepesca, también de la acidificación de los océanos, el cambio climático, todas esas distintas cuestiones, los océanos, vemos que el sistema que sustenta la vida del planeta está siendo golpeado. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos hacer a nivel local para ayudar a proteger los océanos y hacerlos más resistentes frente a algunos de esos grandes problemas mundiales. Y una de las mejores cosas que podemos hacer para proteger nuestros océanos es crear reservas marinas, en particular las reservas marinas como las de aquí en Cabo Pulmo. Se ha comprobado que funcionan. En esencia prueba que podemos tener áreas en el océano donde los seres humanos no están sacando y vertiendo cosas y dándole un respiro. Aquí tienes una fórmula que funcionó.
tienes una ubicación precisa, tienes un hermoso hábitat de muchas especies diferentes, pero si no los proteges, desaparecerá, porque nos quedaremos sin peces. Lo que sucede en Cabo Pulmo es que también tienen una comunidad de gente local que ha estado aquí por décadas, por casi 100 años, así que aprenden a proteger este lugar. Esto fue como un experimento y ha funcionado. Y por eso esperamos tener otros Cabo Pulmo en otras partes del Golfo de California, porque si repites esta fórmula, sabemos que va a funcionar. Los pescadores a lo largo de esta costa te dirán que no quieren que sus hijos se conviertan en pescadores porque ven el deterioro de las pescaderías que hay aquí y una disminución en el retorno de la inversión, y quieren que sus hijos hagan otra cosa. Sin embargo, lo que han construido aquí en Cabo Pulmo es realmente una inversión en el futuro y un valor que continúa creciendo para la próxima generación. Cabo Pulmo es mi vida. Ha sido la vida de mi padre, de mi madre y de mi abuelo. Y desearía que fuera la vida de mis hijos, ¿sabes? Estoy muy orgulloso de Cabo Pulmo, del pueblo en sí, pero también de lo que tenemos en el océano. Como puedes ver, es un lugar hermoso. Desafortunadamente no tenemos muchos sitios en el mundo como Cabo Pulmo. Tenemos que empezar a ocuparnos de eso para que nuestros hijos, los niños del mundo, puedan disfrutar de este tipo de lugares. Inspirado por el éxito de Cabo Pulmo, México planea ampliar sus santuarios marinos para incluir hasta el 10% de sus mares. Una de las reservas marinas más exitosas del mundo, ahora es un modelo para otras áreas marinas protegidas alrededor del mundo. Y una de las muchas maravillas de la naturaleza azul.